Bueno, el tema de hoy es hacer una lectura sobre lo que fue el peronismo o lo que es el peronismo, y qué mejor que una compañera que es docente e historiadora, la traímos para debatir sobre ese tema, y qué mejor que un discurso de Perón escrito o leído en la Bolsa de Comercio el 25 de agosto de 1944. Perón planteaba: es indudable que en el campo de las ideologías extremas existe un plan que está dentro de las mismas masas trabajadoras, que así como nosotros luchamos por proscribir de esas ideologías extremas, ellas luchan por mantenerse dentro del organismo de trabajo argentino. Hay algunos sindicatos indecisos que esperan para acometer su acción al medio, que llegue a formarse. Hay también células adormecidas dentro del organismo que se mantienen para resurgir en el momento en que sea necesario producir la agitación de las masas. No se asusten de mi sindicalismo, nunca mejor que ahora estará seguro el capitalismo, ya que también lo soy porque tengo estancia y en ello operarios. Lo que quiero es organizar estatalmente a los trabajadores para que el Estado les dirija y les mantenga rumbo. De esa manera se neutralizarán en su seno las corrientes ideológicas y revolucionarias que pueden poner en peligro nuestra sociedad capitalista de posguerra. Por eso creo que si yo fuera dueño de una fábrica, no me costaría ganarme el afecto de mis obreros con una obra social realizada con inteligencia. Muchas veces se logra con el médico que va a casa de un obrero que tiene un hijo enfermo, con un pequeño regalo en un día particular, o el patrón que pasa y palmea amablemente a sus hombres y les habla de cuando en cuando, así como lo hacemos nosotros con nuestros soldados. Reitero, discurso de Juan Domingo Perón en la Bolsa de Comercio, 25 de agosto de 1944. Dicho esto, ¿el peronismo vino a liberar a las masas o vino a contenerlas? Vino a hacer lo que Perón se proponía hacer. No le salió del todo, ¿sí? No le salió del todo. En gran medida cumplió, logró, y lo vemos hoy todavía en las secuelas de la burocratización del movimiento obrero y su falta de independencia. En gran medida cumplió esto de estatizar ese movimiento obrero y de esa manera neutralizar las tendencias más radicales en busca de la transformación social. Eso lo hizo el peronismo. Nunca lo llegó a hacer del todo, siempre tiene sus resistencias internas, pero al mismo tiempo esa resistencia interna siempre es igual de fútil, porque en grandes rasgos el peronismo disciplina y desmoviliza, que es algo que hemos visto también con el kirchnerismo. Vos en el libro planteás el GO, que muchos lo plantean como que fue un hecho progresivo el GO, y yo leyendo el libro me vengo a enterar que a través del GO se mete la educación religiosa en las escuelas públicas. Sí, el GO, el Grupo de Oficiales Unidos, la logia militar a la que pertenece Perón y a través de la cual inciden en el golpe militar de junio del 43 y en todas las internas de ese momento, es un grupo muy reaccionario, ¿sí? Uno ve sus documentos internos, plantean no solo la enseñanza religiosa, plantean establecer un gobierno, una dictadura de largo plazo que se quede por décadas en el poder y que regenere y remoralice a la clase obrera argentina. En ese sentido, ese era su objetivo en el momento. Después, bueno, ante la oposición, el gobierno militar se ve en retirada y lo que busca en el 17 de octubre, Perón, lo que obtiene el 17 de octubre es la posibilidad de una salida electoral. Pero el Grupo de Oficiales Unidos quería un gobierno al estilo de Franco, claramente, y no tenía elementos en ese sentido progresivos, más que las mismas mejoras sociales que podrían haber propuesto en ese mismo momento Franco o Mussolini. No tiene un rasgo progresivo y en cambio sí tienen una idea muy clara de
control de la prensa, represión de movimientos estudiantiles, movimiento obrero, etcétera, y luego su reconversión hacia el oficialismo. En general, el tema del GO fracasa, para mi modesta opinión, fundamentalmente por no tener producción teórica. Tenían ideas, ¿sí? Y algunos documentos, pero a diferencia del franquismo, que sí tenía, quizás porque el franquismo se nutría de varias corrientes, desde los carlistas, los requetés, todo lo demás. Me parece que el GO no tenía esa formación. Más allá de que, por ejemplo, dentro del GO y con la amistad de Perón, qué sé yo, Sarobe, por ejemplo, va a formular una serie de planteos bastante exactos para lo que era el diagnóstico de la situación. ¿Cómo lo ves? A ver, ahí yo no diría que el GO fracasa, porque aparte el GO, depende de cómo lo veamos, el GO es un instrumento de Perón para acceso al poder, y es Perón mismo el que propone la disolución del GO, en parte porque el juramento al cual estaba obligado por la misma logia le impedía conspirar contra otros miembros del GO, y cuando ya el GO le había alcanzado a él para llegar a ser ministro de guerra, vicepresidente, etcétera, le empezaba a hacer un peso y algo que lo ataba, y Perón lo desarma para quedar con mayor libertad de movimientos dentro de las internas del gobierno. Entonces, ahí hay que ver, y Perón, que era la cabeza del GO, fue presidente. Entonces, no es que el GO fracasó, habría que ver en qué sentido fracasó. Fracasó en términos políticos en establecer lo que el GO quería y lo que Perón quería en ese momento, un gobierno al estilo franquista. Por eso Perón es corrido del gobierno en un contexto de avance de la oposición, no tanto frente a las supuestas mejoras sociales de Perón y la Secretaría de Trabajo, que no eran tantas y fueron más bien tardías en ese momento, sino frente a la represión, frente a distintos aspectos, y Perón cuando es rescatado la vida política por los sindicalistas del laborismo, por Cipriano Reyes, por Luis Gay, ahí tiene otra oportunidad de llegar al poder de otra manera, ¿sí? De llegar al poder por elecciones, y eso lo lleva a modificar en parte su proyecto político, a tener un proyecto que se aviene a desarrollarse dentro de las normas republicanas, democráticas, etcétera, pero en el cual no se sentía del todo cómodo, y en el cual va a ir tratando de torcer el camino hacia un mayor dirigismo personal, a concentrar el poder y quitarse los contrapoderes, inclusive y sobre todo esos contrapoderes internos como los del laborismo. Vos hablabas recién de algunos aportes a la justicia social que supuestamente hizo Perón, y siempre se habla mucho del estatuto del peón. En un tramo del libro, cuando se habla del actice del campo que tiene Perón con los sectores agrícolas, es como que entra a mochar derechos a cambio de la patronal agropecuaria. ¿Nos podés contar al respecto? Y de cómo, antes de eso, de cómo un compañero en Corrientes hace un acto, Perón en Corrientes, hay un obrero correntino, le dice: general, acá el estatuto de Perón no se aplica. Perón lo escucha, pone la mano en el micrófono, lo escucha, y una vez que se va ese compañero detenido, y le dan para que tenga que sí, que se está aplicando el estatuto. Así que bueno, te escuchamos, Marina. Hay que tener en cuenta que primero un balance general, ¿viste? Pues decías, bueno, supuestas mejoras. Las mejoras empiezan a aparecer cuando la gente quiere echarlo a Perón, y quiere echarlo a Perón porque era el hombre fuerte del gobierno militar. O sea, siempre se dice Perón secretario de Trabajo y Previsión, pero Perón es ministro de guerra. Ministro de guerra de un gobierno militar no es cualquier persona, es ministro de guerra y vicepresidente. Entonces es el hombre fuerte del gobierno al cual se quiere desplazar. En ese contexto, Perón aumenta
la política social, que después va a seguir aumentando en los primeros años de gobierno y hay una mejora de salarios reales bajo el peronismo. Después caen y terminan en el 55 al nivel del 46 y hay una mejora después más marcada en condiciones laborales, que es lo que sobre todo consiguen cada gremio con sus huelgas, sus convenios colectivos. Y eso se mantiene más allá de los años de ajuste o de regresión. Pero en particular, cuando yo digo hay mejora salarial, todo esto tiene más que ver con el obrero de la ciudad, de las grandes ciudades del litoral. Los obreros rurales, pese a la propaganda que tiene todo el Estatuto del Peón Rural, fueron los menos beneficiados y yo diría los más perjudicados por el peronismo. No casualmente dentro del GO y alcanzando el cargo de ministro de Educación está Anaya, que es el segundo de Varela en la represión de la Patagonia rebelde, que ahora se están cumpliendo 100 años. Entonces, el GO tenía entre sus filas a uno de los principales represores de la Patagonia rebelde. Los obreros rurales, alejados de los centros urbanos, son los que más sufren y si bien el Estatuto del Peón Rural cuando se dicta tiene una serie de beneficios importantes, hay que tener en cuenta, uno, que el Estatuto del Peón Rural no alcanza ni al 10% de los trabajadores del campo, porque es para los empleados fijos. ¿Y cuáles son la mayoría de los trabajadores rurales? Los que van, levantan la cosecha y se vuelven, los que hacen las tareas pesadas en forma estacional. Entonces, el Estatuto del Peón Rural, por un lado, no cubre a casi nadie, cubre al peón de estancia, a un par de trabajadores que son la minoría en el campo argentino. Eso por un lado. Y por otro lado, una de las cuestiones que inaugura el Estatuto del Peón Rural es apartar a los trabajadores rurales de la legislación general que se venía consiguiendo, ¿sí? Que tiene que ver con indemnización por despido, descanso, jornada de trabajo, que era algo que venía en ascenso desde finales de la década del 30 y que iba englobando cada vez a más ramas. El estatuto lo que hace es, bueno, acá hay leyes generales, pero los obreros rurales están en otra, el estatuto del peón rural. Y el estatuto del peón rural no fija límite a la jornada de trabajo. Como no fija límite a la jornada de trabajo, la nueva ley de trabajo rural que se emitió bajo el kirchnerismo, que se hizo mucha propaganda, que se quitaba la ley de la dictadura, y salió una nueva ley y que otra vez, bueno, fija una jornada de trabajo, pero dice, bueno, pero queda sujeta a las condiciones técnicas, ambientales de la cosecha. O sea, y si está por llover, que trabajen de sol a sol, ¿sí? Entonces, por un lado aparece eso, que el Estatuto del Peón Rural no era la gran cosa porque afectaba a la minoría de los trabajadores, ¿sí? A los pocos que tenían trabajo estable. Después, que no fijaba ningún límite a la jornada de trabajo. Y sí fijaba mejores salarios, sí fijaba buena prestación de salud, porque el patrón tenía que ocuparse de la salud de sus empleados, pero ya 1 o 2 años después toda esa legislación, el Estatuto del Peón Rural se va a modificar. Después de un conflicto agrario, un local patronal de los trabajadores, de los empresarios, sobre todo Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, sobre todo productores de maíz, que hacen un local patronal, no quieren venderle los productos al IAPI. Una de las cosas que negocia el gobierno es que va a flexibilizar el Estatuto del Peón Rural. A partir de ahí un montón de cosas, bueno, la cobertura de salud se achica, los salarios empiezan a quedar bajos, tan bajos que los empresarios rurales empiezan a quejarse de que no consiguen peones. Y la respuesta es no consiguen peones porque el Estatuto del Peón Rural fijó salarios en el 44 y 45 y después era el 47, 48, no los habían actualizado. En 4 años no los habían actualizado, ¿sí? Y entonces no había un beneficio real allí. Cuando yo digo se separa a los trabajadores rurales de la legislación general, no es en letras chiquitas, es en cuestiones grandes, como que los salarios y todas las cuestiones concernientes a las condiciones de trabajo no se regulan como en cualquier otro sector por un convenio colectivo en forma paritaria,
sino que arman toda una comisión en la cual están sobre representados los empresarios y el Estado, y donde se ata de manos al peón rural, evitando, sobre todo una de las cosas que se prohíbe, es que negocien en el momento de la cosecha. Entonces le impiden negociar a los trabajadores en el único momento del año en el que tienen fuerza. Y hechos como el que contaba Pablo son comunes. ¿Qué ocurre? Con tanta propaganda, la mayoría de muchos obreros rurales del país eran peronistas, solo que creían que tenían malos gobernadores, malos intendentes, malos representantes locales del peronismo, y entonces creían que solo en Corrientes o solo en Santa Fe o solo en cierto pueblo no se aplicaba, no se cumplían las leyes laborales, y lo cierto es que en realidad eso pasaba en todas partes, sobre todo porque en gran parte del interior los gobernadores pasan Corrientes, donde es este hecho, y la estructura de poder más fuerte del peronismo estaba vinculada a viejos sectores conservadores, dueños de estancieros, dueños de los grandes ingenios azucareros, por ejemplo en Salta, y bueno, esos gobernadores no iban a gobernar para los peones rurales, ¿sí? Si era tan ineficaz el Estatuto del Peón, ¿por qué lo deroga el proceso de reorganización nacional? En gran medida era un símbolo ya a esa altura. En gran medida era un símbolo, como muchas otras leyes del peronismo, se derogan y se levantan leyes relativamente similares, ¿sí? El Estatuto del Peón Rural en gran medida era un símbolo. Como otras cuestiones, como la derogación del artículo 14, que luego aparece como 14 bis de la Constitución. Lo que pesa realmente en las condiciones laborales son los convenios, y los convenios la dictadura en el 55 los quiso sacar y no pudo en gran medida. Como no había podido sacarlos Perón, que organizó el Congreso de la Productividad en el inicio del 55 con el mismo objetivo. Son los obreros los que ganaron los convenios y los que después los defendieron frente a Perón y frente a la dictadura y los que vinieron después. Sí. En otra parte del libro se habla de la sección especial, que era, porque acá nos asustamos nosotros lo que fue la AAA, hubo anteriormente una AAA, que se conoció como la sección especial, que era para cazar comunistas, así abiertamente. Creo que la inauguró el hijo de Lugones o algo de estilo. ¿Quién? El hijo de Lugones. Sí. Claro, que fue la Liga Patriótica, después siguió como sección. Y acá, Solveira, ¿cómo se llama el...? Solveira Cáceres. Hay dos cosas. Hay dos cosas. Por un lado está el andamiaje estatal, directamente estatal, oficial, legal, que es la sección especial de la policía, que había arrancado en el 30, pero que había quedado limitada a Capital Federal, muy poco profesional, y que en esta época la levantan, le dan recursos, y es la que se encarga de detener, torturar, y que es una sección de la policía, y que está al mando político de un pseudoministerio que es la División Asuntos Políticos, que dirige un gendarme, Solveira Cáceres. A algunos el nombre les sonará si vieron algo del disco de León Gieco, Bandidos Rurales, que ahí menciona al torturador de gendarmería, Solveira Cáceres, que es el que se encarga en su momento de liquidar a un bandido rural muy famoso, a Mate Cocido, ¿sí? Bueno, este Solveira Cáceres, cuando llegue a Perón al poder, ya en la época de la dictadura, le ofrece sus servicios y se dedica a cazar comunistas en Chaco, ¿sí? Inventa una picana eléctrica portátil para llevarla por los campos chaqueños con un maletincito, y a partir de ahí mata 5 comunistas y desarma en gran medida el Partido Comunista en Chaco. Y Perón, cuando es presidente, le ofrece un despacho en Casa Rosada, que es la División de Informaciones Políticas, que se ocupa exclusivamente de perseguir al comunismo y a toda forma de radicalización dentro del movimiento obrero. Y este tipo es el jefe político de la sección especial, que es la que detiene, tortura, etcétera. Esto oficialmente. Después está lo paraoficial, paraestatal. Guillermo Patricio Kelly. Claro, que es Kelly, que tiene la Alianza Libertadora Nacionalista
y que, bueno, recibe dinero, armas del Estado, zonas liberadas en cierto momento, y que actúa liquidando dirigentes gremiales comunistas y amedrentando incluso a los propios peronistas, porque en los primeros años del gobierno de Perón son asesinados varios dirigentes laboristas, y es a manos de esta Alianza Libertadora Nacionalista. Así como la AAA mata a montoneros, la Alianza Libertadora Nacionalista liquida sindicalistas laboristas en los primeros años del gobierno de Perón. No por casualidad después va a reaparecer incluso con un programa de televisión en canal oficial, Guillermo Patricio Kelly con el Menem. Sí. No es casualidad. No es casualidad. No. Ahora, lo que te quería preguntar, porque me suena, por algún material que he visto por ahí, que el tema de la sección especial y su elevación tiene que ver con una puja también institucional. Gendarmería era más antigua, pero no cumplía esas cosas como las quería Perón. Ahí empezó la puja, después va a ir agrandando la Policía Federal. En la década del 30, por ejemplo, Gendarmería era la que daba los pasaportes y la cédula, después se lo van a pasar a la Federal. Es decir, como que se armó otra estructura en función de las necesidades políticas del momento, y sería el germen de lo que después va a ser hipertrofiada hasta no hace mucho la Policía Federal. ¿Es así? Sí, tiene algo que ver todas estas cuestiones en las internas. Hay sectores dentro de... O sea, Solveira Cáceres sale de Gendarmería, después maneja de hecho la policía. Hay distintos sectores que plantean que en las estructuras previas no podían trabajar y que quieren reprimir de manera más dura, y con esos sectores se van armando nuevos organismos. Y hay más de una puja, por ejemplo. En esta época se crea también la CIDE, que en ese momento no se escribe con S, se escribe con C, porque era Coordinación de Informaciones del Estado. Que puede hacer, Coordinación Federal. Claro, pero ¿por qué se crea? La idea era coordinar todos los servicios de informaciones que estaban en distintas reparticiones del ejército y darle una jefatura nueva que respondiera en principio al gobierno. Ahí queda Uriondo, que es un hombre del GOU y un hombre de Perón. Uriondo va a tener pica con Solveira Cáceres, que maneja la división de informaciones políticas. Bueno, cuando uno analiza las internas de estos servicios de inteligencia, son fantásticos. Por ejemplo, Uriondo dice: yo no me quiero quedar afuera de la lucha anticomunista. Y entonces hay una mujer, que es creo que la cuñada de Solveira Cáceres. En este momento es muy interesante porque todas las tareas administrativas de inteligencia se las dan a mujeres. Pero ¿cómo las reclutan? Y son la esposa de, la hermana de... Hay una persona que es conocida como la Matajari argentina y era profesora de actividades prácticas, pero bueno, como era la hermana de, se entró a trabajar a la CIDE y hizo carrera ahí. Pero bueno, hay toda una interna entre quién se ocupa de estas cuestiones. Si la CIDE, si divisiones de inteligencia, si otros organismos ligados al ejército. Se crea también otro organismo más, que es Control del Estado, que supuestamente era para fiscalizar que no hubiera corrupción, pero termina siendo un organismo de espionaje interno. Y para controlar a los militares, que controlaban la mayoría de estos organismos, se crea una sección especial dentro de la Subsecretaría de Prensa, que son periodistas haciendo trabajo de inteligencia y a los cuales le daban tareas políticas delicadas, a veces investigar a gobernadores peronistas, a veces a los militares. ¿Pero eso no lo hacía Macri? Eso lo hace la política burguesa. ¿No es la derecha que hace esas cosas? Esa sección especial es la que interviene incluso en la interna peronista, y es la que difunde una falacia de la época de que Domingo Mercante quería descolocar a Perón. Sí. Y por eso, después, al autor de la Constitución del 49 lo borran del mapa porque era De Mercante. Era de Mercante. Sí, sí. Por ahí viene la mano. Ahí hay bastante de eso, hay mucha inteligencia sobre Mercante. O sea, Mercante
a donde va lo siguen. Hay una cuestión que Perón busca consolidar un poder, la lógica del gobierno peronista como gobierno bonapartista, donde Perón busca establecerse como árbitro absoluto de intereses en pugna y fuerzas en pugna, implican una concentración de poder muy fuerte. Por eso actúa y tiene tanta inteligencia interna, porque actúa contra cualquiera que figure como un posible líder, etcétera. De hecho, hay toda una movida que una de las movidas por las cuales se promueve mucho la figura de Eva Perón era para bloquear la candidatura de Mercante. Porque, ¿cómo bloqueás la candidatura de Mercante? Tenía que ser una figura que le ganara ahí. Ahí es cuando Perón mueve la reina y empieza a fomentar, a crear la figura pública de Eva Perón, con la idea de establecer su candidatura, por más que después no quede, para bloquear la candidatura de Mercante. ¿Qué era peligroso Mercante? ¿Qué planteaba de diferente de Perón Mercante para que haga toda esa jugada? A ver, primero tenía poder propio y tenía poder en el ejército, ¿sí? Y eso ya es peligroso, ¿sí? Perón nunca deja de tratar de manejar los hilos del ejército y otras cuestiones. Aparte, Mercante fue el que le había abierto a Perón la llave de los sindicatos. Mercante venía de una familia de sindicalistas vinculados a distintos gremios ferroviarios, y fue el que le hizo, cuando nadie quería sentarse a hablar con Perón, el que le hizo el gancho fue Mercante. Entonces, ojo, es un militar con llegada a los gremios. La candidatura de Mercante fue celebrada por el laborismo en la provincia. Entonces, tenía todo eso. Y encima, Mercante tenía alguna intención de independencia. Acá el compañero mencionaba la Constitución del 49. En la Constitución del 49, Mercante le hace una jugarreta a Perón, que es el artículo de la Constitución sobre el carácter soberano del suelo y el subsuelo, etcétera. Eso lo hace votar Mercante junto con otros, en contra de lo que Perón les había encargado. Entonces Perón estaba negociando con compañías de afuera para venir a explotar petróleo, etcétera, y Mercante le mete en la Constitución que el suelo, el subsuelo es soberano, etcétera, que fue una trabita para todas las negociaciones posteriores. Entonces eso no tiene algo que ver también con la postura en aquel momento bastante más iracunda de que la que va a tener de John William Cook. En este momento no aparece... O sea, no de liderazgo, No sí. Estoy hablando de liderazgo, estoy hablando de, primero, Cook es el miembro informante en la Comisión de Legislación del proyecto de la Constitución del 49. Y tengo el dato de que algo habría tenido que ver en esta jugarreta de Mercante con Perón, más allá que era muy joven. Sí. Yo en este momento, ese dato no lo tengo, no sé dónde lo viste. Puede ser, hay mucha interna, sí, hay mucha interna, así que siempre puede ser. En este momento yo lo veo a Cook muy oficialista. Pensemos que en esta misma discusión sobre la Constitución del 49, Cook es uno de los que llevan la voz cantante para que la vieja ley de residencia reaparezca en la Constitución del 49, ¿sí? Entonces lo ponen a Cook y a varios dirigentes sindicales a defender la idea de que tenía que haber no la llaman así, pero defender el principio de la ley de residencia en la Constitución, lo cual es muy problemático. Cook dice que es para defenderse de la inteligencia extranjera, etcétera, pero es muy problemático. Hay muchos obreros que son detenidos y están ahí extraditados a países donde, como está Paraguay, la dictadura, en Grecia, en Italia, van al muere a sus países de origen. Es un problema. Y aparecen también, en todas las discusiones esas aparecen muy oficialistas. Hay que ver si en otras cosas que atañen más a aspectos, si se quiere, del nacionalismo burgués, muestran más independencia. Pero en estas cuestiones, en otras discusiones parlamentarias de la Constitución del 49, tiene un rol no tan progresivo, al revés. Vos recién hablabas de la Constitución del 49.
yo soy de la ATE, soy de la CTA, y muchas veces en los materiales que nos dan a nosotros para formar compañeros se la pone como la Constitución, pero curiosamente la Constitución del 49 no contemplaba el derecho a huelga. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? La burocracia sindical defendió que no se incluyera el derecho a huelga. Creo que fue un dirigente de la UOM que decía, bueno, la huelga es cosa de machos, así que se hace con ley o sin ley, no queremos que esté en la Constitución porque no es cuestión, la huelga no es cosa de leyes. En realidad había un motivo por el cual el gobierno quería que no figurase el derecho a huelga en la Constitución. En este momento hay muchos obreros que quedan detenidos a disposición del Poder Ejecutivo por el solo hecho de participar en una huelga. Si el derecho a huelga estuviera contemplado en la Constitución, caían en cadena muchos decretos y armados legales que permitían tener detenidos a trabajadores por participar en huelgas. Entonces aparece esa cuestión. Evita, ahora vemos el peronismo del siglo XXI que habla mucho de la inclusión de la mujer, era muy machista con respecto a ese tema. Y el otro tema, que en el gobierno de Perón hubo un suceso que no trasciende mucho, pero que salió en un librito que yo lo tengo, cuando torturan a las telefonistas. ¿Me podés contar cómo fue el motivo de la causa de detención y tortura de las compañías telefonistas? Los trabajadores telefónicos estaban en huelga en el 49 con un reclamo que era el reclamo de un estatuto, o sea, un convenio propio, y las reivindicaciones tradicionales, convencionales del movimiento obrero, salarios, jornadas, etcétera. Inician un proceso de huelgas. En las primeras instancias, algunas de las trabajadoras delegadas que después van a ser detenidas y torturadas llegan a darle a Perón en mano el pliego de reivindicaciones, que se los recibe y dice que va a velar por su cumplimiento. Bien, se produce la huelga y hay una serie de detenciones en los domicilios de las trabajadoras, sobre todo en telefonistas, todo lo que era operadoras, había muchas mujeres trabajando, se detienen muchas trabajadoras, se las lleva a donde funcionaba la sección especial, se las tortura, con todas las formas que uno podría y modos que uno podría adjudicar a la última dictadura militar, o sea, tener una obrera embarazada y decirle te voy a hacer sacar el hijo, si efectivamente esa obrera pierde el embarazo. Bueno, una serie de cuestiones, las obreras son torturadas. Después de eso, o sea, la huelga es derrotada, después Perón da por decreto un aumento salarial, que es parte pero no como resultado de la huelga. Primero derrota la huelga y después da una serie de concesiones, ¿sí? Y en ese entonces estas trabajadoras hacen la denuncia penal, llega a trascender en parte en los diarios. No llegan a hacer una descripción muy gráfica del asunto, pero implícitamente se queda claro que fueron sometidas a tortura. Y hay una causa judicial. Ahora, en el momento de la causa judicial, van las obreras y lo primero que ven que el juez saluda a Moresano, que es uno de los jefes de la sección oficial de la policía, lo saluda y bueno, claramente ese juicio no prospera y de hecho salen las obreras de testificar en el juicio y en la esquina las para la policía y las vuelve a detener. Así que la vía judicial obviamente queda frenada y la vía de la denuncia en prensa también, porque ¿qué ocurre? Ante el caso de las telefonistas y de otros casos que hay en el 49, en la huelga del azúcar también es detenido un obrero torturado y desaparecido. Cuando esos casos trascienden, Perón
se lava las manos, dice no tenemos nada que ver, será algún policía suelto, ¿no? Lo que siempre suelen decir los gobiernos de turno. Y dice, lo vamos a investigar. Y se crea una comisión bicameral en el Congreso que iba a investigar las denuncias de tortura, a ver qué había pasado. En el medio, el gobierno inventa que hubo un atentado y entonces dice, bueno, ya que está formada esta comisión bicameral, no solo va a estudiar estos casos de denuncia de supuestas torturas, sino las actividades anti-argentinas. Entonces, esa comisión bicameral, dirigida por un senador, Vizca, un senador peronista que provenía del Partido Conservador antes, se dedica no a investigar las torturas, sino a investigar a quienes denunciaron las torturas. Y entonces hay una oleada en todo el país de clausuras de periódicos, organismos de abogados, de derechos humanos. Son centenares de periódicos los que son clausurados ese año. Y después de eso es el plumazo que se pasa por la prensa. Después de eso prácticamente no hay ni rastros de prensa opositora en el país, o es semiclandestina o casi no aparece. Y esa comisión empieza con los diarios que denunciaron el caso de las telefonistas, o como el diario El Tribuno en Salta, que fue el único que denunció la masacre a los indígenas Pilagá en Formosa. Se clausura el Colegio de Abogados en Tucumán, que había denunciado la desaparición del obrero Aguirre, asesinado bajo tortura, ¿sí? Caso que inspiró en gran medida el cuadro de Berni, el obrero herido. Si ven los cuadros del 49, 50 de Berni, todos hacen apelación a esta represión peronista de estos años. Se dice mucho, bueno, hasta la actualidad, que el peronismo es antiimperialista. Y sin embargo, tuvo que ser una movilización popular que evitó que se enviaran tropas a favor de Estados Unidos en la guerra de Corea. Y casualmente esa lucha por el no envío de tropas a Corea la impulsa los trabajadores comunistas. Y sin embargo, las masas peronistas entendieron que esa guerra no era suya y apoyaban esa postura. Y después también, por lo que leí en el libro, cuando vino Eisenhower, se firman los contratos petroleros, no los firmó Frondizi, como dice la historia oficial, y los primeros acercamientos, cartas de intención con el Fondo Monetario. Así es. Perón tenía un proyecto nacionalista al inicio, la gente que lo rodeaba y que armó los proyectos económicos, como su primer ministro de Economía, Miranda, que hablaba de exportar zapatos y no cuero, trató de vender aceite y no semillas de lino, ¿sí? Tuvo una confrontación en cierto punto con Estados Unidos por todas estas cuestiones. Pero ese proyecto fracasa muy pronto y se abandona muy pronto, y hay un giro pro norteamericano muy fuerte, que ya se ve en estas cuestiones de estas disputas en el momento de sancionar la Constitución sobre esta ley de soberanía, sobre la cual de alguna manera Perón prometió a las empresas que no se iba a cumplir, que era algo formal, abstracto, que no iba a ser un impedimento real. Y sí, Perón busca atraer inversión extranjera, ¿sí? Por eso él mismo privatiza una de sus primeras empresas estatales nacionales, ¿sí? como había sido ICA, ¿sí? Industrias Kaiser Argentina, claro. Sí. Antes era IAME, era una industria electromecánica del Estado, pero se vende a ICA y así sucesivamente, pero bajo la misma presidencia de Perón, ¿sí? Este es un proceso que ya inicia Perón, y en búsqueda de esto, atraer inversiones extranjeras, etcétera, es que alinea su política internacional, y por eso busca mandar tropas a Corea, algo que, como dice que era en su momento canciller, ya estaba acordado, pero bueno, la campaña que lanza el Partido Comunista
es muy aguerrida en todo el país y tiene mucho efecto, tiene llegada, y en particular en Rosario logran hacer una movilización muy multitudinaria, que es lo que decide a Perón a dar vuelta a las cosas. Pues él se da cuenta que son los propios obreros peronistas a los que tuvo que reprimir en esas jornadas en Rosario, para frenar la movilización, pero bueno, no quería que eso se repitiera, así que termina cambiando su posición. Jorge. No, uno de los temas fundamentales tiene que ver justamente con todo lo que se va generando, incluso desde prácticamente desde la ascensión de Perón. No solo el tema de Braden, no solo las elecciones del 46, sino además todo lo que el Departamento de Estado va a ir haciendo, justamente porque para el Departamento de Estado en aquella época Perón era nazi, o por lo menos si no era nazi era filonazi. Y de hecho la industria cinematográfica argentina, que había llegado a ser muy fuerte, se le empiezan desde Estados Unidos a hacer una especie de bloqueo de no permitirle recibir películas, es decir, no venderle película virgen para hacer caer la industria cinematográfica. ¿Eso no tiene algún tipo de incidencia en el cambio de la actitud de Perón? No eso directamente, o sea, hay un boicot económico norteamericano en los primeros años que es complicado, pues es un boicot no declarado oficialmente, pero que tiene peso, que funciona, ¿sí? Que lo impulsa a Braden, que representando sobre todo el sector agrario norteamericano que compite con el sector agrario argentino, que dura, o sea, que en parte es intermitente, pero dura más o menos un año. Pero no es eso lo que le tuerce el pulso a la política económica. Lo que desarma la política económica peronista es el Plan Marshall. ¿Qué quiere decir? Todo el proyecto económico peronista se basaba en, bueno, la Argentina es y seguirá siendo el granero del mundo. Lo que nosotros podemos hacer es obtener los recursos de vender los granos al exterior y con eso, bueno, financiar una industrialización local. ¿Qué es lo que ocurre? La Argentina deja de ser el granero del mundo. O sea, ese cálculo de yo tengo la plata de las exportaciones y las cosechas, se le va al demonio a la Argentina, a Perón y a la Argentina en general, con el Plan Marshall. ¿Qué hace el Plan Marshall? Quiebra la dinámica económica mundial en el comercio de grano que venía viendo desde hace 3 décadas atrás. ¿Por qué? En el agro la Argentina es muy competitiva y entonces si era por competencia económica la gente Europa compraba el grano argentino, no el grano yanqui. Pero ¿qué pasa? Después de la Segunda Guerra Europa queda destruida, la reconstrucción europea es financiada por Estados Unidos a través del Plan Marshall, que implica te doy créditos para la reconstrucción y te doy dinero, pero no es que eran créditos de libre disponibilidad. Estados Unidos no le va a decir a Europa, te presto dólares, comprale granos a la Argentina, mientras que los farmers se fundían en Estados Unidos. No, Estados Unidos financia la reconstrucción europea, pero a cambio de que Europa compre productos norteamericanos. De esa manera, en la posguerra se impone el agro norteamericano por sobre el argentino, y a nosotros nos quedan las cosechas sin vender. Y entonces no tenemos recursos. ¿Con qué fomentás el proyecto industrializador que tenía Miranda, el primer ministro de Economía de Perón? Se te cayó ahí el proyecto que tenías. En el medio encima fomentaste una industria liviana, pequeña, poco productiva, y te agravaste otros problemas y te generaste otros problemas económicos, y bueno, y quedó el gobierno en una encrucijada. Pero el problema aparece a partir del 47-48, cuando se implementa el Plan Marshall, y se siente con la crisis del 49. Ahí Perón cambia de ministro de Economía y pone economistas más liberales, y se ve ahí el cambio. Tiene más que ver con eso, no con el bloqueo. El bloqueo se superaba si podíamos vender las cosechas. Dos cositas. Una, eso tiene que ver con la ley 480 por un lado, y por el otro, el Plan Marshall es lo que dicen que fue, porque
En los juicios de Nuremberg se llevó al banquillo de acusado y se colgó a algunos, creo que 10 criminales de guerra, pero no se tocó la estructura de la burguesía financiera e industrial alemana. No fue al banquillo de los acusados Bayer, no fue Siemens, es decir, el empresariado no fue. Digo, no es un globo de ensayo, es decir, hablamos del plan Marshall, pero en realidad lo dejamos trabajar al capitalismo alemán y chao. No, la burguesía alemana sobrevivió, así como la burguesía argentina no tuvo su juicio con el retorno de la democracia, o sea, se juzgó a los militares, pero no a la burguesía argentina, tan responsable o más que las figuras militares. Lo mismo pasó con la burguesía alemana. Esto no quiere decir que Estados Unidos no haya usado el plan Marshall como mecanismo de reconstrucción de construcción de su hegemonía a nivel mundial y que eso haya de alguna manera obstruido algunos planes económicos que se podrían estar formulando aquí desde el sur, ¿sí? Lo cierto en ese punto es, si uno piensa el peronismo del 46-47 y el ministro de Economía Miranda, las alternativas desarrollistas se muestran fracasadas y la alternativa peronista apuesta simplemente a sobrevivir con lo que hay, de alguna manera subsidiando pyme, lo cual termina de agravar los problemas actuales de falta de productividad y las crisis cíclicas de la economía argentina. ¿Sí? Ahí empieza el cuello de botella del peronismo con respecto a la generación de divisas, el plan de austeridad, digamos, del 51-52. Exacto. En el 49 ya se siente la crisis, hay el recambio de ministros y empieza un ajuste que después en el 52 va a ser más severo, cuando se sumen las malas cosechas. Una preguntita para cerrar, porque la verdad estuvo muy bueno el programa. Si, dicho todo esto, ¿cómo es posible que con todas estas situaciones, con lo que acabamos de escribir, con lo que está pasando hoy en día, el peronismo siga siendo un factor de esperanza en la clase trabajadora y en las mayorías populares? Y otras alternativas no sean viables o creíbles. Pablo, no sé, o sea, vos viste los resultados de las elecciones. El problema es que no hay elecciones, pero siempre se define Boca River, de ahí no sale. Y bueno, es que hay que armar otro proyecto, por eso se decía, el peronismo tuvo un proyecto en el 46. El desarrollismo tiene otro y el neodesarrollismo de Macri tiene otro y fracasa también. Hace falta otro proyecto y hace falta construirlo. Vos sabés cuál es mi planteo, el planteo de Razón y Revolución es el planteo de pensar una Argentina 2050 en base a un mix del modelo Corea más Suecia. Productividad coreana, nivel de vida sueco. Expropiar al conjunto de la burguesía, que vive solo de subsidios, así que expropiamos al conjunto de la burguesía, concentramos la producción en un par de ramas, con esas ramas salimos a competir al mercado mundial, y sumando el agro, más una serie de ramas competitivas, vos podés elevar el nivel de vida de la población. Y eso se puede hacer aquí y ahora, no esperando la revolución en el mundo. Eso es lo que hay que construir. ¿Y cómo convences a la gente? Pues ya me hiciste esta pregunta otra vez. Me vas a decir, como estamos sobre el cierre, te adelanto, pues sé que me vas a preguntar. ¿Y cómo se hace para convencer a la gente que cree que no sé qué? Si ya lo hubiera hecho, te diría muy fácilmente. Pero ahora, ¿cómo se hace? Y se hace camino al andar. Veamos qué podemos hacer. Podemos trabajar por esta propuesta acá en Rodríguez. Podemos armar algún polo, algún comedor, algo donde podamos empezar a discutir estas ideas con la gente que se acerca. Eso es lo que puedo decir. Tengo esa pregunta, no tengo la respuesta revelada. ¿Jorge? No, simplemente creo que, a ver, de mi modesta opinión, el resto de las opciones, o por qué fracasan las opciones en general, es porque primero están mal formuladas, siempre, ¿sí? Y en segundo lugar, hay una cuestión fundamental. Se trabaja más desde la opción política opositora, por oposición en sí,
que en formular un proyecto creativo nuevo. Entonces, si vos mirás todos los discursos, es crítica a lo que hay y descalificar todo otro que no sea el de cada uno. De hecho, lo hemos visto aquí, lo hemos visto en el programa, distintas opciones de la izquierda, cada una habla mal de la otra. Entonces, ya ahí empieza mal. ¿Qué credibilidad podés tener si uno de tus elementos básicos de discusión es criticar al otro que se supone está en el mismo espacio? Más allá de los nombres, las líneas, los grupos. Imposible. Digo, hay un aviso ahora, antes lo hacían con Muhammad Ali, ahora lo hacen con Lionel Messi. Nothing, if possible is nothing. Nada es imposible. Explicáselo a Vilmar Ripoll o a Jorge Altamira, por decir dos nombres conocidos. Luciano, ¿tenés algún temita para ir yéndonos? Nos despedimos. Lo que usted quiera. Capaz el compañero tiene algo, siempre traiga algo piola, uruguayo, el compañero. Lo que quiera usted. A ver, ¿qué tal de la cantata Montonero Somos Pueblo? Dale. A ver si sale ya. Me gusta tocar la oreja, no gusta. Se hace cargo. Hoy en este momento nadie quiere porque cayó el voto.